Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este evento en el que Fundación Confemetal... bueno, antes de nada, salta a la vista que no soy Luis Asensio, que era la persona prevista para la presentación del libro, nuestro director general. Soy Valle Molinero, soy la directora de programas de formación de Fundación Confemetal y me excuso por él, ha surgido un imprevisto, pero creo que habéis salido ganando, porque... Hombre, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Creo que habéis salido ganando porque, bueno, aparte de conocer igual de bien que la institución que represento, creo que conozco mucho mejor que él a Carlos después de 10 años o más de intensa colaboración en programas de formación y en otros libros que hemos publicado conjuntamente. Y a mí me satisface mucho estar aquí hoy con vosotros. Fundación Confemetal, para los que no nos conozcáis, os sitúo un poco, es una institución que nace hace 25 años ya con el objeto de ofrecer un servicio a las empresas y a sus trabajadores para mejorar sus procesos, para mejorar su gestión, para mejorar su rentabilidad. El metal es un sector muy amplio, pero no nos hemos querido quedar ahí. Las empresas de otros sectores, los trabajadores de otros sectores, nos han pedido colaboración y se la hemos ofrecido, se la hemos dado. Colaboradores como Carlos llevan trabajando con nosotros a lo largo de estos 25 años, aportando su conocimiento, aportando su experiencia y aportando su generosidad. Porque este libro que hoy presentamos parece que es sencillo, parece que, bueno, hay 5 personas que deben saber bastante de este tema y que en un ratillo han escrito unas cuantas palabras para explicarnos cómo trabajar con la incapacidad, cómo mejorar esta situación en nuestras empresas, pero hay que sentarse a rellenar las páginas en blanco. Y desde Fundación Confemetal quiero agradecer a Carlos el empuje, el entusiasmo, la dedicación que ha depositado en este trabajo con la localización de estos 4 expertos que le han ayudado a completar, bueno, lo que es una visión desde todos los puntos de vista posibles del tratamiento de las bajas. Lo hablábamos hace un rato y desde hace años. Es un problema que si bien ahora está muy en auge, porque todas las entidades en las que participamos o a las que representamos tenemos problemas económicos, andamos recortando gastos, viendo de dónde podemos ahorrar unos eurillos. El problema del personal es quizás el más significativo. Hasta la fecha se ha venido pasando por alto. Tú, en tu empresa, ¿qué índice de bajas tienes? Y hasta hace 4 o 5 años, bueno, pues era un dato que se comentaba en jornadas y en presentaciones de este tipo. Pero ahora no nos podemos permitir ese lujo, la mayoría. Este libro, de una forma práctica, amena y sencilla, creo yo, trata desde los distintos ámbitos este problema. No me voy a extender más porque Ana, desde el punto de vista psicológico, Antonio, desde el punto de vista de las mutuas, y Carlos hoy, desde el punto de vista jurídico y como coordinador de todo el libro, os van a contar un poco más en detalle cómo han abordado sus distintas intervenciones. Y bueno, me gustaría que aprovechéis, si alguno tiene alguna duda, alguna curiosidad que comentar, que la formuléis. Ellos son grandes expertos en
en sus respectivas materias y creo que será muy enriquecedor que aprovechéis y formuléis vuestras dudas. Quiero agradecer también al CEU, a través de la gestión de Carlos, que nos haya cedido y Ana, que nos hayan cedido este espacio que, bueno, poco aprovechado porque estamos en familia, pero acogedor y interesante. Creo que deberemos aprovecharlo en otras ocasiones, ¿no, Ana? Quiero aprovechar también, antes de dejarles paso a ellos, para anunciaros que el próximo fin de semana, no, el siguiente, en la Feria del Libro, estarán firmando ejemplares a aquellos que queráis, o si queréis contarlo a vuestros amigos, conocidos o familiares, ¿eh? Ellos estarán en el stand firmando los ejemplares de este volumen y de los que Carlos es autor. Gracias a todos una vez más. Doy paso a Ana. Ana. Bueno, muchas gracias, Valle. Lo primero, dar muchísimas gracias al señor José Luis Valero por habernos dejado este espacio y por habernos facilitado el poder presentar aquí el libro. Y se supone que os tengo que hablar de las bajas psicológicas. Lo primero que me ha dicho Carlos hoy durante todo el día ha sido: Ana, por favor, no des una clase y no destripes el libro. Entonces intentaré hacerlo, o intentaré no hacerlo. Cuando salió este libro y publicábamos el evento de la presentación, pues en el Facebook, en el blog, en distintos medios digitales, descubrimos una cosa, que la gente automáticamente presuponía que estábamos o a favor o en contra de las bajas, ¿verdad, Carlos? O entraban planteando que éramos contrarios a las bajas, sobre todo con el tema de las bajas psiquiátricas, o que estábamos completamente a favor. Y este libro no es ni una cosa ni lo otro, por lo menos mi capítulo, ¿no? El tema de las bajas, evidentemente, cuando hablamos de bajas físicas y hay unas pruebas objetivas, visuales, unas pruebas médicas, unas analíticas, está como muy claro, hay muy poca opción a que se discutan, pero claro, ¿qué ocurre con las bajas psicológicas? Estamos hablando de cosas que para la mayoría, tanto de las empresas como de abogados, gente de recursos humanos, es un poco un ente abstracto, ¿no? Tengo una depresión, tengo un cuadro de estrés, tengo un cuadro de ansiedad. Bueno, ¿qué es eso? ¿Hasta qué punto incapacita? Mi planteamiento era un poco explicar la diferencia entre lo que es que la gente diga tengo una depresión, estoy deprimido, y que realmente se tenga una depresión y sea un cuadro clínico instaurado o un cuadro subclínico que va desarrollándose, y cómo ahí sí que hay que tomar unas medidas tanto sanitarias como de apoyo de la empresa. Por otro lado, también sacó una de las cosas que quizás sea más llamativa dentro de las bajas psicológicas, que son pues los simuladores y los disimuladores, que son lo que planteaba todo el mundo con lo de las bajas falsas, que es un tema que preocupa bastante. Evidentemente, el papel de un sanitario está en ayudar a los enfermos, pero también desenmascarar a aquellos que se hacen pasar por ello, ¿no? Entonces, también entra en esa parte. Y un tema muy interesante que son las neurosis de renta, cómo la gente, creyendo que puede sacar un beneficio económico de una enfermedad, acaba convirtiéndose en enfermo y sufriendo la enfermedad. No es lo mismo que un simulador. Un simulador es alguien que dice que la tiene o que imita que la tiene, pero no sufre esas consecuencias. Entonces, intento cubrir todo el abanico desde el enfermo, el cuadro subclínico, el simulador, todos los tipos de simuladores que hay, y luego los rentistas o los que sufren neurosis de renta. En la última parte también intento explicar a las empresas cómo una política flexible podría ser realmente una respuesta muy adecuada, ¿no? Los que trabajamos con problemas mentales o con trastornos mentales nos encontramos con algo tremendamente incapacitador a la hora de rehabilitar a una persona, que es que nos tenemos que plantear el todo o nada en la reincorporación laboral, y a veces eso es un hándicap, pues, porque sabemos que si lo reincorporamos totalmente va a tener una recaída, con lo cual desde el punto de vista clínico es contrario a nuestros intereses, y que a lo mejor una comunicación a tres bandas, paciente-trabajador, paciente para nosotros, trabajador para la empresa, recursos humanos, empresa y sanitarios, sería beneficioso para los tres, porque incorporaría mucho antes al trabajador, sería mucho más progresivo y menos drástico para una persona que pasa de un estado de enfermedad a un estado de salud, y además sería muchísimo mejor para nosotros para poder trabajar progresivamente objetivos, que lanzamos al vacío muchas veces a los pacientes en el tema laboral, ¿no? Entonces, les preparamos de una forma muy brusca para lanzarlos al vacío y cruzamos los dedos, porque no sabemos, no tenemos ensayo ahí.
Es como creemos que ya estás preparado, venga, va. A veces nos encontramos con que sufren recaídas. Pues he intentado cubrir todos esos puntos y explicarlo de una forma que cualquier persona, independientemente de que su formación sea legal, empresarial, sanitaria o no tenga formación, pueda entender todos estos aspectos. También hablo de la importancia que van a cobrar estas enfermedades con el tiempo. Estamos hablando que en el 2005 la OMS dio una llamada de alerta declarando los trastornos mentales como problema de salud pública y que solamente en España el coste de la depresión se estima en 5.000 millones de euros al año. O sea, solo de la depresión, no hablo de los cuadros de ansiedad. Evidentemente, yo creo que eso nos hace plantearnos que tenemos que hacer algo y que hay unas premisas. Se puede hacer bien las cosas, se puede hacer mal. Para hacerlas bien habrá que contar con todos, ¿no? Con los que estamos implicados en la intervención, con los que están implicados en el trabajo de estas personas y con los propios pacientes, ¿no? O trabajadores, si quien habla es un empresario. Y luego, por último, también hablo, creo que estoy destripando el libro, ¿verdad? Que era lo que me habías prohibido hacer. También hablo de una cosa sobre la que hay un absoluto desconocimiento. Voy a hacer una cosa que está muy fea, que es meterme un poco con mis propios compañeros de la sanidad, ¿no? En este país tenemos un problema, acabamos la carrera y lo de formarse, actualizarse, pues depende de nuestros propios bolsillos y depende también de nuestra disposición de tiempo y a veces no es fácil o no nos lo podemos permitir. El caso es que tenemos mucha gente trabajando que desconoce las nuevas herramientas. Tenemos herramientas específicas para detectar simulación y tenemos marcadores específicos para ver la existencia o constatar la existencia de cuadros, pues como puede ser los cuadros ansioso-depresivos, otras patologías. Entonces también hago un pequeño barrido, un pequeño repaso sobre estas herramientas para darlas a conocer. También en la disculpa de la gente de la sanidad pura y dura, es verdad que ellos no tienen por qué estar planteándose si les van a engañar. Damos por hecho que alguien que viene al médico viene diciendo que está mal. Y es verdad que el tema de las bajas es un ámbito que es mucho más forense que sanitario, ¿no? Entonces es un poco enseñarles, explicarles lo que hay y motivarles para que entren en el conocimiento de estas nuevas herramientas que han ido saliendo en los últimos años. Y nada más, le paso la palabra. He sido breve y concisa para ser yo. Muchas gracias, Ana. Antonio. Buenas tardes. Antes de nada, por supuesto, agradecer a Fundación Confemetal el que el libro lo hayan promocionado y hayan facilitado su publicación y en particular a Valle Molinero por su presencia aquí. A Carlos Galán por su esfuerzo en coordinarnos a todos, lo cual me consta que ha sido difícil y complicado, y a la Universidad San Pablo CEU por este espléndido marco donde creo que estábamos fresquitos y muy cómodos, ¿no? Cuando se nos propuso a la Asociación de Mutuas y en particular a FREMAP como una de las mutuas integrantes de la asociación participar en este libro, pues lo primero que nos planteamos era si era interesante, ¿no? ¿Es interesante esta materia? Pues, hombre, yo creo que sí. La vemos continuamente en los medios, ¿no? Y las empresas, desde luego, están mucho más interesadas que hace algún tiempo, sobre todo a medida que la crisis económica ha ido avanzando y que las empresas han tenido que ajustar muchos más sus márgenes y se han dado cuenta cómo era tan importante el coste de personal, ¿no? El coste del factor humano. Y esto se está manifestando ya en reformas muy recientes y probablemente se incremente, se intensifique esa reforma o esas medidas, estas nuevas medidas, a lo largo de los próximos meses. Y algunas de ellas importantes, probablemente relacionadas con las entidades colaboradoras, con las mutuas de accidentes de trabajo. Y ojalá que sea así, que sea fructífero y que haya que revisar el libro dentro de poco, porque yo creo que se puede precisar de esos complementos, ¿no? De esas reformas que probablemente se van a producir en breve, ¿no? La segunda cuestión que nos planteábamos era si podíamos aportar algún valor añadido a esta materia. Pues ciertamente existen algunas publicaciones sobre ella y creemos que sí, que precisamente al ser gestores de la prestación de incapacidad temporal, en nuestro caso particular, en el caso de FREMAP, pasan por nosotros 1 de cada 5 bajas que se producen en este país. Es decir, que conocemos bastante bien cómo se encuentra la situación de la incapacidad temporal
y cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Así que creo que sí que podíamos aportar algo y lo hemos intentado desde nuestra experiencia puramente práctica, ¿no? huyendo de dogmas, huyendo de filosofías y yendo mucho más a la realidad práctica, ¿no? Y para eso a lo que hemos acudido es a la experiencia con nuestras empresas. Estamos muy en contacto con ellas y les preguntamos qué hacen y intentamos colaborar en aquello que emprenden para intentar aquilatar este coste de recursos humanos que significa las bajas de incapacidad temporal, ¿no? Lo primero que nos hemos encontrado al acudir a las empresas es que, paradójicamente, para muchas de ellas el problema no existía. El problema era un problema de otros. Es un problema de los servicios públicos de salud, de los médicos de cabecera, del INS, de las mutuas, pero realmente es un problema pues, que le venía llovido del cielo como una maldición en algunos casos. Y no se era consciente, en primer lugar, de que era un problema realmente de ellos, un problema de las empresas, y que, segundo, y es lo más importante, que podían hacer mucho por resolverlo o por intentar encauzar la solución. En tercer lugar, lo que nos hemos encontrado es una falta de convicción en muchos casos para afrontar las medidas necesarias para resolver esos problemas. Porque, como digo, los problemas son resolubles y la mayor parte de ellos internamente, dentro de la propia empresa, sin acudir a otras entidades, ni públicas ni privadas, sino resolviéndolo dentro de la propia empresa. Pero que cuando se aborda el implementar determinadas medidas, detectamos que hay auténtica falta de convicción y que todo puede quedar en unos cronogramas, en unos planes, en unos proyectos de mejora que realmente luego en la práctica muy pocas empresas desarrollan. En los supuestos en los que sí se han adoptado esas medidas, los resultados son francamente satisfactorios. Y en la medida que hemos intentado con otras empresas exportar esas experiencias, esos resultados se han ido extendiendo también a estas otras empresas. Algo de ello hemos intentado traer este libro, que creo que puede ser de utilidad por esa decantación sencilla que hemos hecho de esas medidas. Estas medidas hacen referencia tanto a las contingencias profesionales como a las contingencias comunes. Generalmente, cuando se habla del problema de la incapacidad temporal, más se refiere uno o piensa uno en las contingencias comunes, en que el problema está ahí, pero también hay que pensar en los accidentes de trabajo, en las enfermedades profesionales, en los riesgos para los trabajadores y para las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, que la empresa sí que tiene muchos recursos para resolver directamente. Bajando a esa experiencia práctica de las mutuas, de lo que podemos ofrecer y de lo que más conocemos, se aborda también en el libro cómo puede la empresa conseguir de su entidad colaboradora el máximo de rendimiento a la hora de poder abordar estos problemas con ayuda de los profesionales de las entidades colaboradoras. Dado que, como saben, esta es una cobertura que es obligatoria para las empresas, pues bien, es rentabilizar algo que ya se paga. Es decir, hay una cobertura que es obligatoria, que no hay más remedio que pagar cuando se tiene a trabajadores dados de alta. Bien, pues eso, que es fijo, vamos a rentabilizarlo al máximo en beneficio de la propia empresa y de los trabajadores también. En esta materia, en las posibilidades de colaboración de las mutuas, es donde en este momento, como comentaba con anterioridad, parece que se van a producir más novedades en los próximos meses. El Gobierno ha remitido a la Unión Europea un Plan Nacional de Reformas, que como todos saben es muy importante, porque de ello depende el apoyo de la Unión Europea en la situación tan crítica en la que nos encontramos, y en ese plan de reformas, en el Plan Nacional de Reformas, se incluye algunas medidas específicas en relación con el absentismo y concretamente en relación con las mutuas. La idea es que antes del mes de agosto tiene que aprobarse un proyecto de ley de mutuas
en las que la finalidad es que seamos mucho más eficaces en relación con la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Ese proyecto, como es evidente, todavía no lo conocemos, porque supongo que se está empezando a pergeñar en este momento. Desde nuestro punto de vista, ¿cuáles serían los aspectos esenciales que deberían recogerse? Pues, en primer lugar, que fuésemos auténticamente, realmente autónomas en la gestión. Es una cosa curiosa. Las mutuas son entidades seculares. Llevan existiendo desde principios del siglo XX, desde muy al principio del siglo XX, desde el año 1900, y son anteriores, por tanto, a la propia Seguridad Social. Y somos conocidas por la eficacia en la gestión de las contingencias profesionales. Pues bien, en el año 96 se plantea el Gobierno entonces que tienen un auténtico problema con la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y nos incorporan también a esa gestión. Pero la incorporación es: ustedes mutuas paguen, pero ustedes mutuas no controlen. Es decir, realmente la solución ha sido absolutamente insatisfactoria. Las herramientas son muy limitadas. Lo que pretendemos ahora y lo que nos gustaría que abordase esta ley de mutuas es una auténtica eficacia muy parecida a la que nos permite desarrollar las herramientas que tenemos en contingencias profesionales. ¿Y cuáles serían las 3 medidas básicas que creo que deberían abordarse? Pues, en primer lugar, que pudiésemos anticipar pruebas y tratamientos sin ningún tipo de traba burocrática a los trabajadores en lista de espera con algún tipo de patología que le impide reincorporarse al trabajo. Eso, las mutuas tienen medios suficientes para afrontar buena parte de esos casos y podía permitir que el trabajador cure antes, que se encuentre mejor, que pueda incorporarse al trabajo sin necesidad de estar sufriendo durante esos periodos de espera en acudir a rehabilitación, a ser operado, etc. En segundo lugar, que, igual que en accidente de trabajo, cuando estimemos que un trabajador se puede incorporar, aunque esa lesión de menisco se la haya provocado jugando al fútbol con sus amigos, pues también la mutua pueda emitir el alta, igual que lo hace el Servicio Público de Salud, igual que lo hace hoy día el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y, finalmente, que la clave de la incapacidad temporal realmente no está en el alta, está en la baja. Está en el momento de la baja, que las mutuas también puedan intervenir lo más próximo posible al momento de la baja médica, bien sea en el momento de la baja médica, bien sea, lo que parece más lógico, en el momento en el que nace el subsidio de incapacidad temporal, que, como saben, es el día 4. Es decir, el trabajador se le da la baja, pero no tiene derecho a cobrar el subsidio hasta el día 4. Pues que a partir de ese momento, como mínimo, la mutua puede intervenir. Son nuestros deseos, ojalá que puedan ser atendidos y que esto redunde en que podamos ser más útiles cada vez a las empresas. Es lo que hemos intentado resumir en el libro. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias al CEU, a la Universidad CEU San Pablo, por habernos brindado la ocasión de realizar aquí este acto de presentación. En particular, como bien ha dicho Ana, a José Luis Valero, que nos abrió las puertas del CEU a la presentación de este libro, y a Pablo Gutiérrez, que no ha podido venir, pero que es el responsable de actividades culturales y que igualmente nos ha estado atendiendo fantásticamente desde el minuto 1 que nos lo presentaron hasta el momento de llegar aquí, ¿no?, a este acto. Gracias, por supuestísimo, a la Fundación Confemetales, particularmente a Valle Molinero, por su generosidad en los comentarios. Hay un problema, Valle, que es que aquí me conocen, la mayoría de los que están, y he visto que se daban codazos, unos que han llegado tarde han dicho, ya están hablando de otro, ¿ves? Porque bueno, la verdad es que es un auténtico placer colaborar con la Fundación Confemetal en las actividades formativas, editoriales, de estudio, etcétera, que se vienen realizando, y hacerlo desde tanto tiempo, hacerlo además con un equipo, con quien más trato es con Valle y con Marisol fundamentalmente, pero prácticamente también con todo el mundo, ¿no?, de la editorial, de otros departamentos, y ya digo, es un auténtico placer. Decía un amigo mío, porque para mí decía, tú has encontrado un chollo que es que te pagan
por las dos cosas, una de las dos cosas que más te gustan, que es hablar y escribir. Dice, tú tienes un chollo. Bueno, por supuesto es una maledicencia, o sea, vosotros seguidme pagando, esto no... Bueno, en los últimos meses, si hacéis memoria, os recuerdo algunos titulares de prensa. Yo creo que como el año pasado o así, un titular de prensa era que se declaraba el primer estado de alarma en democracia, motivado por una ausencia masiva de profesionales a su puesto de trabajo, coincidiendo el mismo día, a la misma hora y en su inmensa mayoría parece que alegando baja psíquica. Lo dejo ahí. Otro titular de prensa de los últimos meses es que el gobierno vasco en enero puso en marcha una medida en la función pública de no suprimir, pero sí modular el complemento de incapacidad temporal que se pagaba hasta el 100% del salario durante la baja, de tal manera que ese complemento no fuera el 100% desde el primer día, sino que fuera progresivo y llegar a ser el 100% a partir de 45 días de baja, es decir, digamos en bajas de cierta duración, que pueden tener cierta gravedad, pero que en las bajas más cortas no se cobrara ese complemento. Esto es en enero. En el año anterior, el gobierno vasco la comunidad autónoma vasca tiene 67.000 funcionarios aproximadamente y se habían registrado 40 y tantas mil bajas, 47.000 bajas. En los primeros meses del año se ha reducido un 20%. ¿no? Según los datos que se han facilitado. La Comunidad de Madrid nos ofreció un par de titulares también de este estilo, diciéndonos que, por ejemplo, que una simple llamada de la inspección a sus funcionarios o empleados públicos había supuesto automáticamente el alta, creo que era de 800 y pico trabajadores al día siguiente de la llamada. Hace poco, descendiendo al terreno anecdótico, en Semana Santa leímos titulares como que no se podía, no había peligro de celebrar las procesiones, no sé si era en la línea de la Concepción, porque la mitad de la policía municipal estaba de baja, la mitad de la plantilla coincidiendo estaba de baja. En el Metro de Madrid, coincidiendo con una de las huelgas en la que se decretaron que no había servicios mínimos, el mismo día se producen 490 bajas coincidentes, ¿no? Sin entrar, digamos, en el comentario de estos titulares, bueno, y hay otro titular, un poco a lo mejor en sentido contrario, que estos días se ha repetido mucho, que es 9 días de baja te pueden llevar a la calle, ¿no? Con la reforma del despido por absentismo en la ley de reforma laboral. Bueno, sin entrar al comentario de fondo de todos estos titulares, lo que sí yo creo que nos dan la clave es de que un asunto que aparentemente debería ser técnico empresarial, ¿no? Ha pasado a ser un asunto de cierta preocupación social, desde distintos puntos de vista, ¿no? O sea, yo creo que todo esto nos da como ideas muy diferentes y cada una de ellas se podría sacar conclusiones distintas. Pero es cierto que es una cuestión que preocupa y que desde hace algún tiempo está un poco en primer plano en el mundo de la empresa. De ahí que surgiera la idea de, bueno, pues primero salió la idea de impartir un curso que ya se ha repetido en varias ediciones y que el próximo día 31 volvemos a impartir sobre, bueno, pues un poco medidas prácticas o consejos prácticos para las empresas en relación con las bajas laborales. Pero luego enseguida nos surgió la idea de la obra y que fue bien acogida por FC Editorial, por el Consejo Editorial y bueno, nos pusimos en marcha. Yo siempre digo que ha sido que es mi mejor libro porque no lo he escrito yo. Tuve la pillería de rodearme de gente que sabe de esto, ¿no? O sea, yo dije, bueno, aquí el mérito es este, ¿no? Yo me busco gente que sepa y así sacamos un libro interesante. Y realmente, efectivamente, pues ha sido un auténtico gustazo trabajar con el equipo que ha hecho el libro. Decía antes Antonio que la coordinación la labor de coordinación había sido difícil. Ya os digo yo que no. La labor de coordinación de estos profesionales ha sido muy fácil, ha sido lo más fácil seguramente del libro. El primer capítulo le correspondió a Maripaz Martín. Maripaz es una que no está aquí, vive en Barcelona y que seguramente le tocará, si hacemos una presentación en Barcelona, participar ella allí. Aquí hoy no podía venir. Maripaz es compañera mía en las labores de docencia en el campus virtual de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña, y en Derecho Laboral, y desde hace, bueno, pues del año 2005, una cosa así, coincidimos en esas labores. Y es de esas personas con las que da auténtico gusto trabajar, ¿no? Una persona pues inteligente, responsable,
muy minuciosa en su trabajo. Y por si fuera poco, además, pues buena compañera y buena gente. Es de esas personas que tienes la suerte de encontrarte, porque yo, por lo menos, soy de los que he aprendido a su lado y que aprendo cada día en ese trabajo. Y, sin embargo, no he sido yo muy agradecido con ella porque la lancé un embolado, que es el capítulo que a mí a priori me parecía más árido, ¿no?, del libro, porque era explicar lo que es la normativa. O sea, no lo que hemos hecho un poco los demás, que a lo mejor es más el estudio de algún aspecto concreto y demás, sino explicar cómo se gestionan las bajas, cómo están organizadas en nuestro país, qué es un parte de baja, de alta, de confirmación, cuánto se cobra, desde qué día, quién lo paga, en fin, estas cuestiones, ¿no? Pero claro, no queríamos transcribir el texto legal, entre otras cosas porque el libro intentábamos que tuviera un enfoque práctico y que fuera no para especialistas, sino para personas del mundo de la empresa. Por tanto, se trataba no de transcribir la ley, sino de explicarla. Y ya sabéis que las leyes ahora se hacen con ese lenguaje que es una mezcla de jerga de abogado con jerga administrativa, y a su vez ese lenguaje parecido vagamente al castellano, que es el politiqués, y todo eso mezclado da una cosa ininteligible a veces, ¿no? Y entonces yo a Maripaz le dije, tradúcelo esto. O sea, tienes que traducir la norma y que la gente que lea el libro se entere de esta cuestión. Y esta labor, que era difícil, la ha hecho fantásticamente bien, porque efectivamente, si tenéis la ocasión de leer el libro, veréis que su capítulo es fundamentalmente un manual de consulta. Es decir, que desde la empresa, cuando se tiene dudas sobre cualquier cuestión relacionada con las bajas, con la gestión de la incapacidad temporal, pues se puede consultar y se entiende, que no es poco. En mi caso, bueno, me tocó otro capítulo. Aquí ya sabéis que los que tenemos cierta deformación profesional tendemos a usar, yo siempre digo que tenemos a usar la palabra bonito cuando hablamos de lo nuestro, un poco así aventuradamente, ¿no? Es decir, que podéis oír a un cirujano que te diga un día, pues hoy tengo una operación muy bonita, y lo que va a hacer es que va a meter cosas de estas que tú dices, hombre, bonito. Pues nosotros también, los abogados, hacemos mucho estas cosas, ¿no? Y cuando algo nos parece interesante profesionalmente también lo decimos. Entonces yo, cuando a Maripaz le comenté lo que a mí me correspondía, me dijo, anda, te has cogido el más bonito. Pues, problemática jurídico-laboral de las bajas por incapacidad temporal. Pues bonito. Efectivamente, a mí me parece que era un capítulo interesante. No en el resultado seguramente no será el peor, pero en el contenido a mí me parecía que era interesante, ¿no? Y era, bueno, pues por lo menos para un abogado, ¿no?, que es cómo repercuten las bajas en lo que es la relación laboral, ¿no? Pues esas preguntas que siempre te hace la gente, por ejemplo, esa leyenda urbana de que no se puede despedir a alguien estando de baja, que es muy extendida, y que la gente dice, ¿pero se le puede despedir a pesar de estar de baja?, ¿no? Pues bueno. O qué pasa cuando te coincide una baja, una incapacidad temporal, con las vacaciones, o qué pasa cuando coincide una incapacidad temporal con el periodo de prueba. En fin, bueno, pues todas estas cuestiones, intentar solucionar estas dudas muy frecuentes en las empresas y hacerlo desde un enfoque, pues igual, ¿no?, práctico, comprensible y tal. El tercer capítulo es el de Ana, del que ya os ha hablado ella. Nosotros teníamos claro que queríamos dedicar en esta obra un capítulo específico a las bajas psíquicas. ¿Por qué? Pues porque tiene una génesis, bueno, complicada, y un control complicado, ¿no?, más complicado que las bajas físicas. Pero no solo eso, ¿no? Yo creo que de alguna forma la sensación que a mí me daba cuando hablaba con expertos es que ante las bajas psíquicas, como que parece que todo el mundo en la lucha contra el absentismo como que tira la toalla. Es decir, me da esa sensación, ¿no?, de que así como casi todo el mundo tiene como propuestas, medidas, etcétera, frente a las bajas físicas, de cómo evitar las bajas evitables y de cómo controlar bueno, los posibles fraudes y demás, en las bajas psíquicas es como si todo el mundo ante eso se rindiera, ¿no? Baja psíquica, pues ya está, lo que dure. Y realmente a mí me ha parecido interesante el leer en el capítulo de Ana que todo esto se puede hacer desde enfocar desde otros parámetros, y que efectivamente existen, a pesar de que no se utilicen, pues estas pruebas de simulación y demás que permiten hacer un seguimiento y un control de las bajas psíquicas, y también que podría abordarse el problema de las bajas psíquicas desde otros parámetros, ¿no?, como era un poco lo que ella comentaba, ¿no?, de reincorporaciones parciales, que eso no existe, o por qué no un seguimiento. No hace mucho una persona enferma con depresión, está de baja laboral,
me comentaba que iba al psiquiatra de la Seguridad Social, ¿no? Al psiquiatra del Sistema Público de Salud, cuando le tocaba, ¿no? Pues cada mes y medio, etcétera. Pero, y por supuesto estaba medicado, pero le había recomendado que siguiera él una psicoterapia, ¿no? Es decir, que fuera un psicólogo, que fuera un psicoterapeuta en general. Y no lo hacía porque me decía, es que yo no tengo dinero para pagarme un psicólogo semanalmente, ¿no? Bueno, pues ese no tengo dinero para pagarme un psicólogo semanalmente supone que, por supuesto, esta persona no va a mejorar, porque con medicación solo no se mejora, es decir, dejando pasar el tiempo y tomando antidepresivos, por sí solo no se mejora. Si me quitas el origen. Y segundo, que yo ya apuesto a que esta persona va a agotar una baja de 12 meses, si no de 18, cobrando la prestación de incapacidad temporal, ¿no? Y por eso es por lo que se hace necesario, yo creo, que en ese aspecto sí que se pongan en marcha un poco medidas de otro tipo, que se afronte de otra forma de cómo viene haciéndose, que yo creo que es con cierta resignación, ¿no? Y luego un poco lo que apuntan en su capítulo me parece interesantísimo también las medidas de prevención, o sea, esa vigilancia de la salud que a veces la limitamos a una cuestión muy de trámite, pues yo creo que sí hay síntomas de alerta para prever cuando en determinados momentos la propia empresa o el ambiente tóxico que se vive en una determinada empresa puede ser generador de estrés hacia sus propios trabajadores, ¿no? Y cuando eso se puede corregir a tiempo. Trabajar además con Ana, pues, bueno, que os voy a contar, ¿no? Ana yo una de las cosas que me sorprende siempre es su memoria prodigiosa, o sea, es una cosa que vendrás teniendo 1 terabyte o por ahí. Yo, claro, los que tenemos una memoria así como más cortita, yo debo ser de los antiguos, de los de 386 o 486 o por ahí, además la tengo llena de tonterías. Pero Ana es de las que enseguida cualquier tema que le saques lo relaciona, se acuerda de datos, lo pone enseguida en conexión con otra cosa. Entonces, trabajar con ella es un auténtico gustazo. Y yo creo que es un capítulo interesante. Yo estoy satisfecho de que además hayamos tocado un tema que es verdad que no se toca demasiado. Incluso cuando se habla de bajas laborales es una cuestión que se elude en muchas ocasiones y las cifras están ahí. O sea, yo en los estudios, aunque es verdad que en España los estudios son muy heterogéneos y muy variables y demás sobre temas de absentismo, pero en muchos estudios las bajas psíquicas aparecen como primera causa de bajas de larga duración y segunda de bajas en términos absolutos, ¿no? Es decir, que en algunos de los estudios, ¿no? Entonces, junto con estas cuestiones de la espalda y de los dolores de tal, bueno, pues yo creo que es un asunto al que hay que prestar más atención del que se viene haciendo. David San Martín, que tampoco ha podido estar hoy porque también es residente en Barcelona y además tenía algunas obligaciones profesionales, es otra de las personas que ha trabajado en el libro, con un papel, creo, fantástico y muy interesante, ¿no? Yo quería que uno de los capítulos estuviera dedicado a los instrumentos que desde la investigación privada se ponen a disposición de las empresas, ¿no? Bien es cierto que el recurso al detective privado entiendo yo que no es un mecanismo de control ordinario, es decir, que yo creo que efectivamente hay controles ordinarios, menos invasivos, más normales para realmente controlar los procesos de incapacidad temporal. No se trata de seguir a cada uno que esté enfermo. Pero sí es verdad que en aquellos casos en los que la empresa tiene una sospecha de fraude y hay unos indicios, es un mecanismo muy útil, como se ha venido demostrando. Y en el caso de David, a mí me ofrecía... A ver, yo creo que se tiene que aunar dos cosas que a lo mejor no siempre es fácil, y es que hay gente con muchos conocimientos teóricos sobre lo que es el valor de la prueba de detectives, sobre qué se puede hacer, no sé qué, pero no conocen en la práctica eso porque no trabajan en ello, y viceversa. Y yo creo excelentes detectives que, sin embargo, a lo mejor pues, la docencia o escribir no es lo suyo, ¿no? Es la investigación. Y David aúna todo eso, ¿no? David tiene la virtud de que es un gran conocedor de ese mundo, con una amplia experiencia en muchísimos casos, pero además es un buen docente, escribe con una claridad y bueno, despertando un interés, y ha sido un capítulo que creo que igualmente pues aporta muchas pistas a las empresas de qué cosas se pueden hacer desde ahí, desde la investigación de los posibles fraudes, y qué valor legal y jurisprudencial tienen esas pruebas. Y finalmente, el capítulo último del libro es el de Antonio, sobre el que ya él ha hablado, ¿no? Yo digo que Antonio es el verdadero experto. No porque los demás, como he dicho antes, los demás pues son grandes conocedores del tema, toda la gente de la que me he rodeado, pero es verdad que
bueno, pues que igual que yo hablo de bajas, llevo despidos o reclamaciones de cantidad, y que igual que Ana habla hoy de bajas psíquicas, pues mañana está empleada en un problema de trastornos alimentarios, ¿no? Pero Antonio es, digamos, su tema. O sea, es una persona que proviene del mundo de las mutuas, que está en FREMAP, que es la primera mutua de este país en volumen, pero además está en AMAT, en la agrupación de mutuas, y por tanto, pues es específicamente una persona que dedica su tiempo, sus conocimientos, su amplísima experiencia a este tema, y que nos aportaba muchísimo. No solo, además, en su capítulo, sino que además la labor de Antonio, que una vez más agradezco, ha sido una aportación transversal, porque nos ha ayudado de alguna forma en muchos otros capítulos, dándonos sus comentarios, añadiéndonos sus apreciaciones, que han enriquecido el conjunto del libro, ¿no? Y efectivamente yo soy un convencido también, como él, de la necesidad de dar un mayor papel a las mutuas, precisamente porque siendo una institución, unas entidades tradicionales en nuestro sistema jurídico laboral, han demostrado su eficiencia, ¿no? Incluso con esas limitaciones que Antonio decía, de que se les encargue la incapacidad temporal por contingencias comunes y al mismo tiempo no se les permita el control de la misma, es verdad que en general todos los procesos controlados por las mutuas tienen una menor duración que los controlados por el INS en cuanto a duración media. Y luego yo creo que a veces por sentido común, cuando convertimos a un profesional cuya misión debería ser curar al enfermo en su controlador administrativo, no sé si estamos intentando compatibilizar dos figuras que pueden ser compatibles, pero que no parece lo más adecuado. Es decir, mi médico de cabecera, mi médico de atención primaria, es mi médico. Para empezar, lo puedo elegir yo. Es decir, soy yo el que, ¿no?, tengo una libre elección de médico como derecho. Y tiene que ser para mí un profesional de confianza. Su labor no es desconfiar de mí, su labor es curarme. Y entonces cuando yo le llego y le digo que me duele la espalda un horror, pues es que me duele la espalda un horror. Y cuando yo le digo que he pasado muy mala noche, que he tenido gastroenteritis, pues la he tenido. Porque su misión debería ser curarme. Y tiene que haber una confianza mutua. Y esa alianza terapéutica, que es fantástica para el papel de médico-enfermo, sin embargo, a mí me parece que no es la más adecuada para cuando lo que se trata es de controlar un proceso de si esa persona está en condiciones de ir a trabajar o no. Y que posiblemente tendríamos que entender que eso no es de medicina general, sino que es de medicina del trabajo, porque la incapacidad además no es general. Yo podré trabajar o no en función del puesto de trabajo que tenga. Es decir, la misma enfermedad incapacita a alguien para trabajar durante un tiempo y a otro no, en función de su puesto. Y todos esos juicios técnicos más especializados, yo creo que en la medida de lo posible, efectivamente, cuanto en fase lo más temprana posible, debería estar en manos de las mutuas, sin perjuicio de que luego os controlen. Controlen el INS, haya un control de la jurisdicción social o quien sea. Es decir, que cuando la gente luego se queja que las mutuas presionan para que nos demos de alta o cosas así, bueno, pues yo creo que efectivamente luego tendrá que haber los controles que tenga que haber, ¿no?, y los contrapesos que el sistema deba establecer. Pero me parece que efectivamente llevarlo al campo de quienes saben de esto y de quienes han demostrado su eficiencia sería un avance a la hora de reducir el absentismo. Es verdad, Ana lo ha comentado antes, ¿no?, que uno tiene la sensación cuando escribes algo de esto o cuando haces un estudio sobre esto, ¿no?, como el que hemos hecho este equipo de personas a las que me he referido, la sensación inmediata en este país donde nos dividimos en bandos para todo es esa, ¿no? Es la de, ¿pero este libro qué es, a favor o en contra?, ¿no? El otro día en la radio era un poco igual, intentaban catalogarme entonces, como me decían, este está ahí para defender la reforma del gobierno. Entonces yo dije, pues no estoy de acuerdo en esto. Y entonces ya no era para defender la reforma del gobierno. Pero si además ha recomendado una página web de comisiones obreras porque ha dicho que era buena como consulta para los trabajadores para que vieran sus derechos en materia de bajas, y entonces como de repente les descuadraba, ¿no? Entonces, es que yo no creo que se deba trabajar en este tema a favor o en contra de nadie, ¿no? Esto es a mí me parece que es de perogrullo, ¿no?, de sentido común, que no debería haber, por lo menos como desideratum, no debería haber ningún empresario tan insensato que quiera que alguien que no está en condiciones de trabajar esté en su puesto de trabajo. Pero ya no solo por humanidad, sino porque es que además es contraproducente para la propia empresa. Esa persona no va a rendir, como es lógico, va a retrasar su recuperación, con lo cual efectivamente para la propia empresa, ya prescindiendo de cualquier otra valoración humana, es negativo. Pero exactamente igual, yo no concibo que pueda haber trabajadores o sindicatos que se solidaricen con quien, teniendo que estar trabajando, está en su casa cobrando una prestación indebidamente. O
sea, me parece que los primeros que tendrían que tener interés en que eso no se produjera son los propios compañeros. Para empezar, porque muchas veces te cargan a ti el trabajo que no está haciendo el de al lado. Y segundo, porque si siempre el fraude a fondos públicos, digamos, a fondos del Estado o lo que sea, siempre es quitarnos un poco a todos, en el caso de la Seguridad Social es literalmente así, porque es que estamos hablando de un sistema fundamentalmente contributivo que se nutre de las cotizaciones que hacemos todos, los empresarios y los trabajadores. Y por tanto, el que detrae esos fondos indebidamente, fingiendo una baja o prolongando indebidamente una baja, pues está metiendo la mano en la caja de la que los que estamos aquí todos tendremos que cobrar si algún día estamos lamentablemente enfermos o accidentados, o cuando nos jubilemos, o cuando tengamos cualquier otro tipo de contingencia de las que estén protegidas, ¿no? Por eso en el libro se pone, digamos, el foco en algunas ocasiones sobre aquellos trabajadores, una minoría obviamente, que cometen fraude, porque se entiende que hay que controlar y evitar eso, ¿no? Pero también se pone el foco en otros capítulos sobre, pues, evitar la siniestralidad laboral, sobre que las empresas cumplan las medidas de seguridad, como hace Antonio en el suyo, o sobre que las empresas eviten situaciones que provoquen una presión excesiva y un estrés innecesario a sus propios trabajadores, como hacían en su capítulo. Es decir, no hemos puesto solo la linterna en un sitio, sino lo hemos puesto en todas partes para evitar las bajas que sean evitables y para que, al contrario, se reconozca el derecho elemental que nadie cuestiona a que aquella persona que está impedida para trabajar temporalmente, pues efectivamente no trabaje y cobre una prestación pública. Yo estoy bastante satisfecho no solo del resultado del libro, por el equipo tan fantástico del que me he rodeado, sino también de la buena acogida informativa que ha tenido, ¿no?, en medios y hasta ahora por lo menos la buena acogida comercial. No nos planteábamos, y lo ha dicho muy bien Antonio, hacer una especie de aportación teórico-doctrinal al mundo del absentismo ni de las bajas, una cosa doctrinal, no. Hemos pretendido hacer una cosa que fundamentalmente fuera práctica, ¿no? Y creo que, bueno, vosotros lo juzgaréis, pero creo que lo hemos conseguido, ¿no? Ese es lo que más nos alegrará, que es que este manual, cuando esté en las estanterías de las empresas, le resulte útil. Muchas gracias.